Uno de los recursos que más me han pedido a lo largo de mi carrera como freelance es el fuego. Lo he usado para intros, lo he usado para clases y siempre me encontré con un problema muy particular, que es cómo hacerlo correctamente y en Blender, que es aún más difícil porque a herramientas automatizadas tienden a tener más problemas por ese mismo motivo. Mi nombre es Alex, más conocido como All-in-One y trabajo en All-in-One Studios. Algo muy importante, estamos por llegar a los 10k, me faltan 1100 subs creo, así que si estás viendo este video y viste los otros, pusiste like y demás y no te suscribiste, es el momento. Vamos a ir paso a paso hablando sobre el fuego y sus características principales. Algo que no se habla mucho, que es dividir las capas del fuego. Tiene su ignición, tiene sus combustibles, tiene la densidad, lo que sucede cuando baja la temperatura, tiene movimientos como el vorticity, las flamas tienen sus propias texturas y demás. Así que si querés hacer cosas como en la intro, quédate en este video y no te olvides de compartirlo con tus amigos y con tu equipo, que así aprenden todos. Empezamos agregando una esfera. Y nuestra esfera particularmente va a tener un tamaño que si apretamos la N y vamos a ítem, vamos a ver que tiene 2 metros por 2 metros por 2 metros. Para empezar nuestra simulación tenemos dos formas de hacerlo. Vamos a ir por la más simple y más rápida que nos ofrece Blender, que es yendo a Object. Y vamos hasta donde dice Quick Effects. En Quick Effects vamos a Quick Smoke. Una vez aplicado el Quick Smoke podemos apretar espacio. Y ya tenemos la simulación de humo propiamente hecho. Acá es donde empieza a ocurrir la magia. Esto que tenemos seleccionado ahora se llama Smoke Domain o el domain donde ocurren las simulaciones. Y este es nuestro objeto emisor o el emitter. Y la esfera es nuestro objeto emisor, el que contiene las partículas y el que empieza a tirar el humo o lo que le digamos que tire. Nuestro domain va a actuar de esa forma, como un domain. O sea que si yo bajo mi domain en modo edición hasta acá y hago la simulación, el humo se va a cortar ahí, porque este es el límite de mi domain. Así que vamos a subirlo y vamos a empezar a pensar un poco en los tamaños. En este caso nuestra esfera es de 2 por metros por 2 metros por 2 metros. Y si vamos a nuestras propiedades de la escena, en Gravity vamos a encontrar que tenemos la gravedad seteada. Por lo cual nuestra escala va a funcionar en torno a la gravedad que está seteada en este momento, que es el de la Tierra misma. Entonces los 2 metros va a funcionar con esa gravedad. Ahora vamos a agarrar nuestros dos objetos y los vamos a achicar lo suficiente como para llegar, por ejemplo, al tamaño de una vela. Por ejemplo, unos 10 centímetros, un poco menos o un poco más, no importa. En este caso ya podemos ver que la simulación es completamente diferente. Si apretamos espacio, el humo es completamente rápido. La combustión es completamente rápida. Porque ahora está funcionando que esa gravedad a un elemento de 10 centímetros obviamente se va a aplicar con muchísima más fuerza que algo que es mucho más grande. Entonces a la hora de hacer nuestra simulación vamos a elegir qué queremos hacer. Un efecto vela o un efecto fogata o un efecto, por ejemplo, de fuego más grande. Definitivamente la elección es totalmente tuya. En este caso, con nuestro emisor que tiene unos 10 centímetros, podemos ir a nuestro panel o nuestras propiedades físicas, en donde tenemos el Type en Flow y los settings en Flow Type. Vamos a tener Smoke o podemos elegir Fuego y Humo o Fire Smoke, Fire o Liquid. Si ponemos Fire and Smoke y nos vamos al frame número 1, automáticamente se nos pone el fuego. Y si apretamos espacio, ya tenemos esta cantidad. Inicialmente tenemos algunos otros parámetros, como por ejemplo la densidad de lo que es todo el tema del humo, o la combustión, frame rate, que si vamos poniendo por ejemplo 0,2, vamos a tener esa cuestión más de vela. Si ponemos mucha fuel, va a estar demasiado encendido, va a tirarnos muchísimas llamas y esto no tiene mucho que ver con lo que es una vela. Por eso en fuel vamos a poner por ejemplo 0,1 o 0,2. De cualquier manera, tenemos también muchas más opciones que nos van a ayudar a controlar este tipo de largo de llama. Así que vamos a ir a Flow Source. Y en Flow Source vamos a seguir con Surface Emission, que esto, mientras el valor esté más alto,
la emisión va a ocurrir más por fuera de nuestro círculo. Supongamos que nuestra esfera es esta, la emisión va a ocurrir un poco más por fuera. Ahora, si nosotros bajamos a 0.2, por ejemplo, y volvemos al frame 1, la emisión se está haciendo tan cerca que a veces te va a ocupar todo el espacio radial o nada. En este caso, si yo aprieto play, ya vemos que sí, pero no se está viendo muy bien porque todavía faltan unos ajustes de resolución. Para empezar con eso podemos ir a nuestro Smoke Domain y en las propiedades físicas tenemos Resolution Division. En este caso tenemos 32. Vamos a ir, por ejemplo, de 32 a 64, de 64 a 128. 128 podemos ir a 192, 256, que son todas resoluciones bastante altas para nuestros proyectos. Aprieto play y vamos a ver cómo empezamos a ver distintos dibujos del fuego mismo. Si voy en 64, podemos ver un poco más de fuego, pero porque la resolución o los voxeles van a ser muy grandes. Es más, fíjense qué acaba de suceder. Cuando nosotros cambiamos nuestra Resolution Division en 32, vamos a ver que acá tenemos un voxel o la representación de un voxel en forma de cubo. Esto quiere decir que este voxel pertenece a una partícula de humo o un sector del humo que está representado en 3D. Por ende, cuando apretamos play, lo que se reproducen son esos voxeles. Si yo subo mi resolución a 128, los voxeles van a ser de este tamaño, que lógicamente los podemos ver desde acá. Por eso se considera que 256 es ya algo de nivel alto, pero no altísimo, sino que tenemos hasta 1024, que si yo lo pongo ahora probablemente me estalle la computadora. En 1024, además de que nuestro viewport va a estar funcionando terriblemente mal, igualmente tenemos una calidad muy alta. Este es el nivel del voxel. Y fíjense, mi círculo o mi esfera está demasiado en calidad muy alta. Esto para trabajar no es para nada recomendable. Vamos a mantenernos entre 64 y 128 para trabajar cómodamente en el Flame Look. Nuestro Smoke Domain entonces tenemos también los time steps maximum y minimum, en donde acá vamos a poder configurar cómo el emisor de nuestro fuego o nuestro humo va a estar tirando o representando ese humo a medida que pasan los segundos o los frames. Esto quizás ahora no se va a ver el problema, pero sí, si el objeto está en movimiento, sí. Después tenemos algo que nos ayudaría muchísimo en casos de hacer nuestra simulación, que es el Adaptive Domain. Si lo activamos, vamos a ver que cuando hacemos la simulación, este se va adaptando hasta el largo del humo. Obviamente va a llegar hasta un punto final, que es el que le dimos al principio en nuestro modo edición. Pero lo que va a hacer es que desde el principio no me va a simular la parte de acá arriba gastando memoria de más, sino que me va a simular desde acá y se va a ir adaptando a medida que la simulación vaya creciendo y cambiando su forma. Además de todo esto, que es bastante sencillo hacer una vela, tenemos algo que está sucediendo que no es muy normal de una vela porque no tiene una combustión de un químico como tal, como está sucediendo en este humo. Así que lo que vamos a hacer es ir a nuestra Smoke Domain y vamos a bajar hasta donde dice Dissolve. En Dissolve, que está por debajo de Gas, vamos a activarlo y lo que va a hacer es cortar esa cantidad de humo que sale o que permanece vivo en los frames o en la escena. Cuanto menor sea el tiempo, más rápido se desvanece, cuanto mayor, más lento. Supongamos que vemos nuestra simulación prácticamente ya no tiene humo. Pero si yo voy a poner acá en time 10, vamos a ver que nuestra simulación empieza a tener humo de nuevo, pero se disipa bastante rápido. Aunque de igual manera vemos que tenemos apenas una pequeña estela o rasgos de humo. Lo más importante de lo que es el fuego es las características que tiene su emisor. En este caso es una esfera, es algo bastante simple.
Mientras tenga un emisor copado o bueno, vas a tener un flame look muy copado. De cualquier manera se pueden lograr cosas muy buenas aplicando el Smoke Domain en las propiedades físicas, el Noise y el Fire. El Fire es bastante importante porque en Reaction Speed vamos a tener los valores en donde nos va a hacer o nos va a crear flamas más pequeñas o más altas dependiendo de la Reaction Speed. Si yo tengo una Reaction Speed de por ejemplo 2.5, el valor más alto me va a generar flamas más pequeñas. Y si yo pongo un Reaction Speed de 0.150, las flamas van a ser bastante más largas, más grandes. Y no nos tenemos que confundir con algunas cuestiones. Esto aplica solo a lo que es la propiedad de la llama. No es una fuerza que empuja, sino que es en sí una característica del fuego, del reaction speed en este caso, y de esta opción que nos ofrece Blender. Pero yo podría tenerlo, por ejemplo, como vino en 0,750 o 0,75 y ir a mi emisor, y en el emisor podemos poner Initial Velocity, podemos en Source poner 0 y en Z poner 20, y si apretamos Play, fíjense qué es lo que sucede. Esto aplica una fuerza a las llamas que teníamos. ¿Y qué está sucediendo acá? Corte, 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 corte. Ahora sí empezamos a ver lo que se llaman los Time Substeps, en donde vemos que además de ser muy rápida la llama, porque el objeto es muy pequeño y la fuerza es muy grande, podemos poner por ejemplo 2, que se va a aplicar un poco más de lo normal, pero vamos a poner un 10. Y sigue siendo una fuerza bastante fuerte, pero de cualquier manera ya no hace tanto esos cortes. Pero si quieren hacer por ejemplo una turbina o algo, o un poder, en ese caso ponemos 20. Y aunque nos genere estos cortes o los substeps que vemos, ¿qué habíamos dicho? En Smoke Domain tenemos Time Steps Maximum, tenemos 4, podemos subir a 6 y el Minimum a 4. Y fíjense que ahora cuando vamos a hacer nuestra simulación, vamos a empezar a notar un poco más la cantidad de substeps que tenemos. Imagínense que esta no es la mejor manera, de igual manera las turbinas o los efectos de turbinas tienen unos cortes. Podemos poner minimum 6, maximum 8. Y vamos a seguir notando cómo el fuego ya empieza a ser una sola cosa pareja. Pero nuestro tiempo de render va a ser muchísimo más alto, porque necesita de más substeps en el medio para poder generar varias veces ese fuego por frame o por segundo. Volvemos a nuestro 4 y 1, porque hay maneras bastante copadas de hacer el fuego. En nuestro meter, entonces vamos a poner, vamos a sacar el Initial Velocity. Y vamos a ir a nuestro Smoke Domain. En Smoke Domain vamos a seguir revisando, por ejemplo, el Reaction Speed. Vamos a poner 0,5. Y tenemos flamas más largas, simulando lo otro. Pero recuerden que no es una fuerza, sino que es una deformación de la flama misma. Flame Smoke va a ser el humo que va a tirar a partir de cada llama que se prende. Va a empezar a tirar un poco más de humo. Acá lo podemos ver, es apenas perceptible porque el fuego no es demasiado. Tenemos Vorticity, que lo que va a hacer la vorticidad, lo exagero, es empezar a desarmar el fuego, que va a notar un poco más acá por encima, haciendo que produzca formas más raras, más rotas. La vorticidad se va a cumplir dependiendo también de la escala de nuestro emisor. Por eso es importante entender la escala para poder usar estos valores. No se puede hacer demasiado con una llama muy pequeña, porque las llamas pequeñas son estos. Pero lo que se puede hacer, por ejemplo, si queremos simular una llama más caótica, es en el Smoke Domain. Vamos a ir a Noise. Y en Noise vamos a tener
Aperture Factor, que generalmente está bien en 2 porque ocupa también muchísima memoria en la computadora. Y tenemos el Strength y el Scale. O sea, tenemos el escalado de nuestro ruido. Si subimos el Scale a 5, vamos a tener vórtices o ese ruido, pero en flamas más largas. Acá empezamos a ver cómo vamos destruyendo ya el fuego, que al principio era una cosa uniforme. Y tenemos otro estilo bastante copado de la llama. Pero esto no es una llama de vela. Por eso es importante entender y saber cómo manejar todas nuestras opciones en Blender. Uno de los errores más comunes que suelen tener los principiantes o las personas que están haciendo 3D y por ahí no tienen mucho conocimiento en lo que son las simulaciones es dejarlo tal cual está. Y si bien podemos hacer una buena simulación de manera estándar, al final se va a terminar viendo raro. Así que vamos a ver un poco más en profundidad los detalles del fuego. Una de las mejores maneras de hacer fuego es entendiendo o haciendo una forma quizás en el piso que no sea tan común. Así que podemos agregar, por ejemplo, un plano, agregarle subdivisiones con control 4, por ejemplo, aplicamos y podemos darle formas con la selección de vértices y nuestra selección proporcional. De esta manera podemos dar una forma así, así, y por ejemplo así. Como si fuese algo deforme. Y una vez que tenemos esto ya, y una vez que tenemos esta forma, podemos empezar a jugar con el Object, Quick Effects, Quick Smoke. Algo muy curioso es cómo funcionan estas formas, porque realmente el Smoke va a salir a partir de esa forma, así que sean muy creativos con lo que es el emisor. Una vez que tenemos esa forma, entonces vamos a agrandar un poco más la caja o el Smoke Domain, así tenemos mayor lugar donde ocurren esas simulaciones. Damos play y ahí tenemos. Vamos a hacer una configuración para este que son de 3 metros, más o menos. Son una llama grande y esto sé que les va a gustar. Vamos a ir a nuestros modificadores, a estas barras o directamente al panel de físicas. Y vamos a poner Fire and Smoke de nuestro emisor y ahora el fuego y el humo van a subir. En nuestro emisor entonces también podemos hacer algo que ocurre que ocurre siempre que hay una gran llamarada, que es la explosión de fuego y después la tranquilidad del fuego progresivo o del fuego persistente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todo lo que tenemos acá es animable. Así que vamos a ir a Initial Velocity. Source lo vamos a dejar en 0. Y en Z, en el frame 1, vamos a poner, por ejemplo, 30. Ponemos el keyframe, lo activamos. Y vamos hasta el frame 10. Y acá vamos a poner 2. Y activamos el frame. ¿Qué es lo que sucede? Con este simple setting vamos a hacer que se vea muy bien el inicio del fuego ya. Y esto es algo que no hace casi nadie en Blender y deberían de hacerlo. Una vez seteado esto, lo que podemos hacer en Smoke Domain, en las propiedades físicas vamos a poner 64 para trabajar con buena resolución. Y vamos a ver cómo ya se empieza a ver la forma del empuje en Z. Adaptive Domain, lo mismo de siempre. También vamos a ir a Dissolve. En Dissolve vamos a ponerlo en 10. Y vamos a hacer play. Y ahora vamos a ver nuestra simulación, que está bastante bien. Haciendo que nuestro fuego salga disparado con buena calidad y después se calme. Vamos a darle más formas a nuestro fuego principal. Reaction Speed vamos a dejarlo en 350, 0.350. Flame Smoke en 1.2 porque me interesa que salga un poco de humo. Y las temperaturas, que era lo que no vimos. Las temperaturas son el valor máximo de la temperatura, produce llamas ascendentes más rápidas. Por ende, si ponemos 5 y el rango como un color ramp, decimos que esto sea 0,9,
vamos a tener un rango bastante elevado donde se van las llamas a elevar bastante y después va a quedarse en una temperatura. Fíjense que la forma que da es totalmente diferente a la primera y solo modificamos estos valores con el Reaction Speed. Y ahora nuestras llamas mantienen una altura un poco más diferente. Después hay llamas que vemos que están saliendo como en los costados, izquierda y derecha, y eso es producto de del Vorticity en Blender particularmente. Nuestra Vorticity podemos bajar a 0.250 y en Minimum vamos a volver a subirlo y vamos a dejar en 3. Damos Play. Fíjense que las últimas llamas que salieron son bastante alargadas y se mantiene. Para que eso no sea tan extremo entre uno y el otro, podrían utilizar en el emitter, cuando llega a 2, puede ser, por ejemplo, a 10. De 30 a 10. Y tendríamos unas llamaradas que salen fuerte y se mantienen 10 en vez de 2. Teniendo ya, digamos, una llama muy elevada también. Así que eso hay que tener cuidado. Y en 10 ya se mantiene en esa altura. Que es una llamarada muy grande. Por lo cual diría que es prácticamente imposible. Así que habría que mantenerlo entre un valor de 2 y un valor de 6 como mucho. Vamos a probar 5. Así que recomiendo tener valores de entre 2 y 5. Y así tenemos entonces nuestro fuego. Por último, lo que se le puede agregar en el Smoke Domain. Yo se lo suelo sacar el Adaptive Domain, no me gusta cómo funciona. Y voy a poner un Noise con las configuraciones para esta cantidad, que son emitter casi 3 metros en nuestro Smoke Domain. Vamos a poner entonces en Noise 0.6, escala de 2.2 y el time lo dejo igual. Y vamos a tener formas muy copadas de cómo se destruye el hongo del fuego y cómo va quedando ese patrón de ruido en la llamarada. Fíjense que cambia totalmente con estos valores que son un disturb en otros programas. Una vez que tenemos el fuego como nos gusta, vamos a ir a nuestras tablas de físicas de nuevo en el Smoke Domain y vamos a ir hasta donde dice caché. Y en caché vamos a poner al menos 90 frames, porque si no va a tardar mucho. Y en Type Replay vamos a poner All. Vamos al frame número 1. No vamos a ver nuestra simulación porque ahora lo que vamos a hacer es bakearlo. Pero antes de bakear, vamos siempre a ver que nuestra resolución esté bien. En este caso voy a hacerlo en 128 para hacerlo un poco más rápido. Pero pueden ir a 192 como una calidad media y 256 como una calidad media alta. Apretamos Bake All y nos vemos después. Abajo empieza a hacer nuestro bake, así que va a tardar un poco. Una vez que tenemos nuestro bake, aunque esté en estas opciones, no lo tocamos más, apretamos play y podemos ver nuestra simulación. Se ve completamente excelente y con más calidad, en 256 por ejemplo, mucho más. Eso sí, fíjense que hay llamas muy chiquititas en algunos lados y esto se arregla jugando con el noise. Revisamos que nuestros frames estén bien, los que nos gusta. Tenemos una llama más potente, pero recuerden que porque esa llama se ve así, por nuestro emisor. Vamos a jugar un poco con Cycles en GPU y vamos a poner un denoise. Quien puede usar denoise de RTX, si no sin denoise. Vamos a ir a la pestaña Shading. En nuestra pestaña de Shading vamos a ir directamente a Rendered. Y vamos a ver cómo el humo está ahí abajo, completamente.
Vamos a tocar play y hasta ahí lo dejamos porque quisiera ver un poco más de nuestro humo. Primero vamos a crear una luz, light, un point light, por ejemplo, y le vamos a subir bastante el power. Lo corremos para un lado o para el otro, dependiendo de cómo queremos nuestra simulación. Volvemos a tocar el Smoke Domain. Y acá lo que vamos a tener es la caja de textura, la caja también de material. Tenemos Color, Color Attribute, Density y demás. La densidad fácilmente sabemos que es el humo o la densidad del humo. Emission Strength es la emisión. Pero fíjense que ocurren muchas cosas que están mal. Igual que el Black Body Intensity. Yo lo subo y está bien, pero no me reconoce mucho del Black Body, sino que intenta o entiende que toda la simulación es un Black Body. O sea, donde comienza a arder. Pero no. Vamos a hacer una intro de attributes. Y vamos a ver un nodo que se llama attribute. Y acá vamos a escribir nuestro primer atributo. Y el único que aprenderemos hoy. Heat. ¿Qué es lo que sucede acá? Nuestro atributo nos dice que nuestro humo, nuestra simulación, tiene una característica particular que sucede en una parte solo de la simulación. Y como los vemos conectando el factor en volume, vemos que el heat me estaría dando como que todo tiene temperatura. Pero a medida que la temperatura va bajando, el heat también. Por ende acá puedo escribir también density. Y acá me va a decir que la densidad es todo el humo, sin importar la temperatura, sin importar nada. Volvemos a heat y vamos a poner un color ramp en el medio. Nuestro color ramp nos va a dejar enmarcar hasta dónde queremos que sea ese heat. Entonces, teniendo esto así, podemos empezar a conectar a nuestro heat, nuestro atributo heat con el color ramp en emission strength o black body intensity. En este caso vamos a empezar con black body y ahora tenemos como que el calor se produce en estas zonas y el humo acá, porque le dice que el heat, las propiedades de esa temperatura, de ese calor, comienza en toda esta zona muy fuerte, pero donde se va enfriando ya queda solo el humo o el smoke. Que si puedo le subo el density y también le podemos cambiar el color a ese humo, teniendo un montón de formas de hacer humos mágicos si quisiéramos o humos contaminados. Vamos a bajar en las propiedades del mundo a oscuro, así podemos ver bien nuestro fuego. Y acá podemos jugar de esta manera para tener una mejor noción de nuestro fuego. Podemos agregar a nuestro color ramp otro más, que sea un poco más gris, para empezar a dar formas dentro del fuego. Fíjense que si yo lo cambio de lugar, ya tenemos zonas de muy alta claridad y otras que no, que es para darle un poco más de detalle a los fuegos. Y acá voy a agregar otro blanco, cosa que me permita agregarle mucho más detalle a mi simulación, sin necesidad de subir la resolución. Voy al principio y ya fíjense la cantidad de detalle que tenemos solamente con el shader. También podemos conectar el color, pero va a ser lo mismo en este caso. El color sigue para otras cosas. Y acá tenemos una simulación de fuego que no es tan común y no la hacen demasiado en los tutoriales o no explican cómo se debe hacer. Nuestra simulación de hecho también está interfiriendo en el color del humo. Otra de las cosas que podemos hacer es agregar otro color ramp y conectar el color en color ramp y este en emission color y subir el emission strength un poco para agregar otros tipos de colores. Por ejemplo, acá podemos agregar algo más tirando anaranjados y en el emission strength vamos a tener un color más anaranjado del fuego en general, ayudando un poco a la densidad.
Aunque esta no es la forma más correcta de hacerlo, es una forma para poder tener diferentes looks del fuego. Y así es como podemos hacer un fuego de bastante más alta calidad de lo normal. Y recuerden que siempre vamos a tener que tener en cuenta nuestro emitter o nuestro emisor principal. La forma del emisor va a ser la forma de su fuego. Si te gustó el contenido no te olvides de darle like y si querés aprender más tengo ya subida 3 masterclass de Blender totalmente gratis en este mismo canal. De más de 9 horas, 8 horas, 4 horas, tenés de todo. Además me podés seguir en mis redes sociales, como también si querés aprender más y de una manera más profesional tenés mi Patreon o mi Telegram VIP. Y cuidado que pronto voy a sacar algo muy espectacular para los que quieren crear su propia marca. Nos vemos en la próxima.